Compartir Rosca y Redes con nuestro compañero Darío Nicolás Becchetti, que hoy nos trae un tema muy interesante. ¿Cómo andas, Darío Nicolás Becchetti? Laureano Damián Ciapa, muy buenos días para vos y para todo el equipo de Radio UNAG. Antes de empezar, vínculo Sí. con los animales, por el Día del Animal, justamente. Buen vínculo, no una locura, pero un buen vínculo. ¿Mascotas? Sí, una gata que se llama Rubí, Bien. más cercano al movimiento felino que al movimiento canino, pero sí, buena relación. ¿Y vos? ¿Has tenido caninos? No digo que seas un gato, vos sos un puma de bengala. No. Sabes que de muy chiquito, tuve un perrito, pero de muy chiquito, fue mi única experiencia canina. Después el resto ha sido más felina. Quizás también tiene que ver con eso. Bien, sos más gatero entonces. Es que es un poco polémico decirlo así, pero sí, podríamos decir que sí. Bueno, la dejaste servida, ¿qué querés que haga? ¿De qué Sí, vamos a quedó hablar servida. en el día de hoy? Bueno, hay mucha atención puesta en Peter Thiel, una persona que se reunió por tercera vez con el presidente Javier Milei y que está decidido a pasar más tiempo en la República Argentina, atento a cómo funciona su gobierno, el gobierno de Javier Milei. Sí. Es interesante porque se compró una casa, la casa más cara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tranqui. o sea, la ciudad más cara de la República Argentina, claro. Yo cuando- Gestos, datos, sí. Yo cuando me enteré que Peter Thiel venía a nuestro país, yo pensé que venía de visita, se quedaba en un hotel, algo por el estilo, no comprarse una casa. Ya para hacer base. Bueno, es más, claro, es más permanente la cosa y tiene una explicación, hay una razón para eso. Igualmente hay que decir que se juntó 3 veces ya Peter Thiel con Javier Milei en la República Argentina, ya había venido, ni bien asumió, ni bien ganó las elecciones, Peter Thiel ya se reunió con Javier Milei, hubo una segunda reunión el año pasado y bueno, ahora la tercera definitiva. Bueno, ya con instalación. Por eso me pareció importante, era una charla que había que tener porque Peter Thiel reúne una serie de características que tienen pocos de estos magnates de corporaciones digitales hoy por hoy en el mundo, lo que lo vuelve una figura más interesante, más gravitante como para pensar. Bien. Sí, Claro, ¿qué es lo que lo hace distinto? Claro, eso Porque te hay iba a que hablar preguntar. de Peter Thiel en lugar de hablar de Zuckerberg o de hablar de Jeff Bezos, que igualmente también hablamos, pero hay una serie de diferencias. Bueno, lo primero que hay que decir de este muchacho es que nace en Alemania y que se cría, pasa buena parte de su infancia en África, en lo que hoy es Namibia, en lo que también hay que decir es una ex colonia alemana. Hay un datito ahí interesante que me parece de estos muchachos, es que en general nunca vas a encontrar ninguno que sea hijo de un carpintero, ¿viste? Son Claro. que no tiene el padre minero, tiene los padres millonarios, el que no son del sector inmobiliario, pero bueno, en general son todos muchachos que se han formado desde una perspectiva de la vida con todas las necesidades básicas muy bien cubiertas. Y a partir de ahí, bueno, han construido sus carreras del modo que lo hicieron, pero me parece que es un dato que no es para dejar escapar. Sí, después, Bien. porque se reafirma como el discurso de la meritocracia cuando logran el éxito empresarial, pero ya tienen alguna base, ¿no? Por eso digo que me parece importante porque hay como toda una narrativa construida alrededor de esto que cuando la empezás a raspar un poquito, bueno, te encontrás con otra cosa, ¿viste? Sobre todo, no sé, la historia que Galperín quiere construir de sí mismo, de Claro. esta idea de arrancar Mercado Libre en un garage y que bueno, que es un poco también la historia es un poco una copia, digamos, de la historia de Jeff Bezos arrancando Amazon en un garage, pero bueno, en los dos casos hay familias con muchísimo dinero atrás que pudieron bancar, bueno, esas primeras etapas. Esto no quita el talento, la visión, el trabajo, que sin duda está, pero cuando raspas un poquito la idea de arranqué en un garage, bueno, sí, pero no es lo mismo arrancar en un garage en una casa alquilada que si tu familia es la dueña de la curtiembre más poderosa de la Argentina. Hay una diferencia. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas porque también es difícil no irse por las ramas acá porque hay mucho para hablar de este muchacho y todo el universo que lo rodea. Sí. Se va a estudiar a Stanford, a la Universidad de Stanford, se van a vivir a Estados Unidos, se nacionaliza norteamericano, la familia se instala ahí en California
Stanford es un punto importante para mencionar porque es un poco más, un poco menos la Universidad del Silicon Valley, la universidad de todo el conglomerado informático norteamericano que justo cuando le llega es cuando está empezando a dar un despegue, un salto realmente muy, pero muy importante que también nos lleva hasta acá. Bien, en Stanford se va a recibir de abogado y va a empezar rápidamente a trabajar con el mundo virtual y digital y va a crear una de las primeras aplicaciones que hubo para hacer pagos virtuales, para hacer pagos online. Esa, Esto también me parece, sí, ¿cuál es la empresa? creo que se llamaba, ay, no me sale el nombre ahora, pero bueno, un nombre de fantasía. Porque primero, bueno, es una aplicación bastante chica, imagínense una startup, es como se llama una empresa cuando recién está siendo creada, recién está arrancando. Pero lo importante es la idea, el pago virtual, el pago digital. Ahí se va a ¿No era asociar con PayPal? otro. No, todavía no, estamos yendo a PayPal, pero todavía bien, no es bien. PayPal. Primero es una aplicación que él crea. Él se va a asociar con otro graduado que también tuvo una idea muy parecida, que creó una aplicación que se llama X.com, quizás te suena a algún lado Sí. X, y las van a fusionar para crear PayPal. Ujú. Ahora sí van a hacer PayPal, que se transforma en una página grande para empezar a hacer pagos virtuales, pagos digitales a principios de los 2000, hasta llamar la atención de un gigante de la industria que es eBay. Acá entra, por ejemplo, Jeff Bezos en la historia. Claro. No, perdón, Jeff Bezos todavía no es el dueño. eBay es un gigante del comercio a nivel global, del comercio virtual, sobre todo porque es el pionero, es el que arranca. eBay es una página para comprar y vender cosas a través de Internet. Si Sí. esta idea le suena familiar de algún lado es porque es de donde Galperín copia la idea para hacer Mercado Libre. Mercado Libre es como la versión argentina de eBay, que es la idea original, y que es además el que los hace multimillonarios a estos pibes que son muy jovencitos y que crearon esta aplicación para hacer pagos online porque se lo va a comprar en 1.500 millones de dólares. Ah, bien. 1.500 millones de dólares a principios de los 2000, dos jóvenes, o sea, con un equipito de trabajo que son 12, 14 personas más o menos, todos estudiantes o recientemente graduados, imagínense con 1.500 millones de dólares. Sí, no era tan común en esa época. No, por eso digo, tampoco hay que, no es que les quiero bajar el precio ni restar el talento, la visión, la capacidad de trabajo, el estar en el momento exacto, en el lugar apropiado, pero las cosas como son. Bien, este momento es realmente muy importante porque con ese dinero, con hacerse multimillonarios tan jóvenes, ellos van a tomar caminos distintos y al mismo tiempo van a estar todos vinculados. Me parece importante también hacer foco en PayPal porque por un lado lo vas a tener a Peter Thiel que va a arrancar a armar una serie de empresas vinculadas, primero al desarrollo de software de inteligencia, software militar, software de gestión del Estado, por un lado. Por el otro, el camino que va a tomar Elon Musk, que a partir de ahí empieza a configurar lo que va a ser todo el universo de SpaceX, innovación tecnológica, Tesla, bueno, más adelante voy a venir con Twitter, pero además ese grupito, digamos que por ahí no tienen nombres tan taquilleros, al día de hoy todos son o directores o jerárquicos de corporaciones digitales o directamente cumplen funciones en el gobierno norteamericano, pero están todos en cargos realmente muy importantes. Ese grupito fundador de PayPal es un semillero de lo que va a ser hoy la corporación digital de Silicon Valley, que no era lo mismo a principios de los 2000 y tampoco era lo mismo en los 70. Digamos, hay un constante crecimiento en influencia, en poder, en dinero, en un montón de cosas que se puede rastrear ahí a los primeros hippies que se ponen a experimentar con las computadoras en la década del 70. Bien, dentro de las empresas que arma Peter Thiel, dentro de lo que hace con el dinero que gana por la venta de PayPal y empieza a desarrollar a mediados de los 2000, ya hay que destacar dos puntos. Uno, el fondo de inversión
en capitalismo de riesgo. Esto quiere decir iniciativas, startups, negocios que son riesgosos, pero que si te llegan a salir bien van a rendir muchísimo, por un lado, y por el otro, el armado y la fundación de Palantir, que está directamente pensada para hacer software e inteligencia artificial y poner algoritmos a trabajar en cuestiones vinculadas al sector militar, de defensa y de gestión del Estado norteamericano. Vamos a hacer dos focos por un lado: capitalismo de riesgo de empresas. Bueno, una startup a la que Peter Thiel dice vamos a ponerle dinero acá porque le veo un potencial es Facebook. Hasta el día de hoy Peter Thiel está sentado en el directorio de Facebook y toma decisiones porque en 2004 la vio y dijo me parece que este pibe Zuckerberg tuvo una buena idea. La primera inversión importante, la que va a permitir darle una escala, salir de una red universitaria y empezar a hacer el Facebook que conocemos hoy, es la guita de Peter Thiel. En la visión de Peter Thiel es su apoyo. Esto lo grafica muy bien en la película de Facebook, en la película de Mark Zuckerberg, donde podemos ver un par de escenitas dramatizadas, pero bueno, nos permite también tener como imaginarnos más o menos cómo fue esa secuencia. Él aparece como un personaje en la película. Exactamente. Tiene un rol ahí medio secundario, pero bueno, lo podés ver como el primer tipo que dice vamos a poner guita acá y le permite dar un salto de escala muy importante. Con Palantir empieza a gestionar esta idea de poner algoritmos e inteligencia artificial a suplantar tareas, funciones y formas de trabajo en el Estado. Y va a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer muchísimo hasta que vayamos al siguiente punto de esta especie de biografía cronológica, que es 2009. En 2009 arrancan los primeros contratos importantes con el conglomerado militar del gobierno de los Estados Unidos, y esto también me parece interesante señalarlo, porque en 2009 está gobernando Barack Obama, hay un gobierno demócrata. Desde 2009 cambiaron los gobiernos y cambiaron las ideas, lo que no cambió fue Palantir. Progresivamente y cada vez más, Palantir tiene cada vez más contratos, más influencia, de a poquito empieza también a colonizar los directorios, los gobiernos, los equipos de trabajo, las gestiones, y de pronto cada vez hay más personas vinculadas a Palantir o a Peter Thiel que están tomando decisiones realmente muy importantes en los gobiernos norteamericanos, más allá de qué partido esté gobernando. Y esto también me parece importante decirlo. En 2016 Thiel es uno de los primeros empresarios en apoyar a Trump. Recordemos que cuando Trump arranca la carrera presidencial, nadie se lo tomaba en serio, ¿viste? Era medio como un chiste, como una joda. La situación arranca por un tuit, además. Sí, incluso era bastante marginal dentro de los republicanos. Claro, o sea, se lo tomaban en joda dentro del mismo Partido Republicano. Nadie creía muy bien que pudiera llegar a ganar primero una interna del Partido Republicano, mucho menos la presidencia. Bueno, Peter Thiel no se lo toma en joda, es uno de los primeros en apoyarlo, en poner plata, en poner influencia, en hablar a favor de él. Habla en la convención republicana que finalmente lo termina nominando. Es un actor realmente importante, y después cuando Trump empieza a gobernar se despega porque considera que Trump es muy tibio. Ah, bueno. El primer Trump es muy tibio, está como demasiado quedado, demasiado demócrata, dicho como una chicana, y empieza a despegar su apoyo. Se reconcilian ahora cuando vuelve este Trump ya mucho más radicalizado, que es el que tenemos hoy. En el medio pasaron estas dos cosas. En el medio lo que pasó es que Peter Thiel empieza a hablar en público, empieza a tomar un rol cada vez más ideológico, si se quiere, y acá es donde empieza a diferenciarse del resto de estos grandes empresarios, porque empieza a tener más densidad en sus planteos. En 2009 tiene el primero de sus hits, podríamos decir ya con una mirada más filosófica, que es la idea de que la libertad y la democracia son incompatibles, que la democracia como tal ya no nos sirve, que es necesario resetearla, es necesario reformarla, pero que la democracia occidental no sirve más. Ajá. Que es muy claro, acá ya suena como la primera alarma. Okay. Y acá también recordamos esto: Peter Thiel es libertario vieja escuela, digamos, una mirada más parecida al anarquismo, si querés,
donde se considera que el Estado es un enemigo necesario de la libertad, es como un enemigo natural de la libertad y por lo tanto hay que abolirlo como tal. También hay que decir que mientras están empezando a dar todas estas discusiones, la idea de que la democracia es incompatible con la libertad, de que es necesario reformularla, de que el Estado es un enemigo, de que las instituciones igualitarias son enemigas. Esto también me parece interesante destacarlo porque estamos hablando de una red universitaria y esta idea, esta filosofía plantea a la universidad como un enemigo natural por su idea igualadora. Imagínense en la Argentina que la universidad es pública encima, como la institución quizás la más igualitaria que tiene el Estado argentino, entonces también esto me parece que ayuda a entender una faceta más de por qué este gobierno entiende que la universidad pública es su enemiga. Bueno, claro. Hay también un desarrollo filosófico, un desarrollo teórico sobre por qué la universidad debe ser considerada una enemiga y así como tal toda institución que promueva una idea igualitaria de sociedad. Bueno, ya se nos son casi las 12 y todavía hay un montón de cosas más para decir, pero bueno. Como último punto de acá quiero destacar, me parece importante, Palantir publicó desde Argentina un manifiesto. Es la primera vez que una empresa de estas características hace un manifiesto tan político, una mirada tan filosófica y que me parece que también ayuda a entender por qué Thiel es un distinto y por qué es necesario prestarle atención, porque este manifiesto tiene una mirada, es prácticamente una declaración de organización política sobre cómo tienen que trabajar y cómo conciben ellos el rol de Palantir en el tablero geopolítico mundial. Hay una carga racista planteando que hay culturas que son buenas y otras que son dañinas. Hay una carga militarista planteando que la era del poder blando y de la diplomacia terminó porque ya no sirve más y que ahora lo que hay que hacer es poder duro. Hay una idea elitista también planteando que Silicon Valley está como por encima del resto de los mortales, que sí, efectivamente es así, y que eso también le genera una obligación para con los Estados Unidos, en un momento donde también por primera vez se acepta abiertamente que Silicon Valley forma parte del conglomerado del entramado político-militar norteamericano. En un contexto donde, insisto, hay pocas personas que tienen tanta influencia sobre el gobierno norteamericano, sobre la política exterior norteamericana, sobre el poder militar. Estamos hablando de, si no es el ejército más poderoso del mundo, es el segundo, pero digamos, de las dos potencias militares más importantes del mundo, por lo cual no es poca cosa, y que además tiene sus ojos posados en la República Argentina, donde por primera vez hay un libertario hecho y derecho en el Estado gobernando. ¿No? A diferencia de, sobre todo me interesa esto porque retomamos la idea de Thiel en 2016 diciendo hay que apostar a Trump, en 2018 diciendo la verdad que es muy tibio, me decepcionó, es un presidente, es un político más. Milei no pareciera hacerlo y la idea de Thiel es poder verlo de cerca, poder encontrar, bueno, la idea de un libertario, una persona que entiende que el enemigo es el Estado, que entiende que las instituciones que promueven la igualdad son enemigas, que la democracia no es un valor en sí mismo. Pensemos que Milei, por ejemplo, jamás dijo yo estoy a favor de la democracia o acepto los valores democráticos así taxativamente. Bueno, ninguna de esas cosas son casualidad, digamos. Hay otra mirada que están dando desde varios lugares de la ultraderecha global, pero particularmente tipos como Thiel, que están mirando muy probablemente cómo compiten con un Estado que decidió prescindir de la democracia hace ya unos cuantos años y que mal no le está yendo, que se llama China. Claro. Me parece que toda esta discusión de fondo, digamos como el telón de fondo, es lo que está pasando con China y el rol que tuvo en los últimos 25 años, el rol que aspira a tener en los próximos 25 años. Por todas estas razones me parece que es muy interesante seguir de vista, leerlo, conocer a Peter Thiel y bueno, ahora que lo tenemos en nuestro país, más todavía. Sí, hay que estar muy atentos. Tiene algunos libros este muchacho también, ¿no? Donde ahí vuelca un poco su pensamiento.
Tiene libros, tiene artículos, tiene entrevistas, tiene notas. Realmente es uno de los que más densidad teórica adquirió de todo este grupo de empresarios, y por eso también me parece que es importante prestarle atención. Tanto él como Curtis Yarvin son como una especie de teóricos de esta ola que viene a reformular el sentido de la democracia, del gobierno, de la gestión, de la idea de para qué usamos la tecnología, para qué usamos la inteligencia artificial, para qué usamos las redes sociales, para qué utilizamos estas corporaciones digitales, qué rol deben tener en la sociedad. Bueno, estos son los que realmente vinieron a sentarse a pensar cuestiones en términos más filosóficos y conceptuales, a diferencia de Zuckerberg, de Jeff Bezos o del mismísimo Elon Musk, que por ahí están más enfocados en hacer dinero y en una posición ideológica, si se quiere, más de trinchera. Acá hay una construcción más densa, no tan de trinchera, ¿no? O sea, no quiere decir que todos estos muchachos no tengan una mira ideológica, por supuesto que la tienen. Elon Musk Sí, sí. es Elon Musk, entre otras cosas, por eso, pero el nivel de profundidad y de construcción acá es otro. Por eso también es interesante conocerlos para discutirlos, pero especialmente conocer qué están pensando. Sí, y vino a quedarse en nuestro país. Es como lo más preocupante de todo. Porque si estuviera lejos, Ya por ahí, está bueno. averiguando, claro, pero no, está mirando directamente a la Argentina, ya está averiguando propiedades en la Patagonia. Ah, bueno, bien, tenemos ahí un tema bárbaro, con la bárbaro. Patagonia. Joya. Claro, así que bueno, no son actores secundarios para nada, y es una discusión en la que la Argentina está directamente involucrada, porque a todo esto el gobierno también ya empezó un proceso de transformación del Estado, en leyes, en organismos, en organigramas, para que Palantir empiece también a trabajar en nuestro país. Ya hay algunos contratitos que ya está trabajando Patricia Bullrich, digamos, ya hay como toda esta idea tan alineada con la política exterior norteamericana, israelí, los conflictos que están, las hipótesis de conflicto que está pensando el gobierno, que suenan por momentos tan delirantes porque son problemas que la Argentina no tiene. Sí. Bueno, no son casualidad y también están vinculados con la llegada de Palantir al gobierno, así que seguramente ya lo vamos a estar viendo en el Estado argentino. Muy bueno, entonces seguramente vamos a seguir hablando de este muchacho y sus empresas. Con total seguridad vamos a seguir hablando durante el año. Bien, Darío Becchetti, te agradecemos el tiempo, la explicación y la investigación sobre la vida de Peter Thiel. Amigos, el agradecido siempre soy yo, nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene.